Buenas noches y muchas gracias. Vamos a ofrecerles hoy el resultado de lo que podríamos decir el primer veredicto de este programa. Recuerden ustedes la pregunta sobre el machismo, era algo así como, a pesar de todo, ¿sigue siendo el español un machista empedernido? Pues bien, las tarjetas postales que ustedes han enviado, las cartas, nos dicen que un 91% de las personas que vieron el programa opinan que sí, que el español sigue siendo un machista empedernido, un 9% aproximadamente, decimales aparte, dice que no. Por tanto, el sí, que el español es un machista, gana en una proporción de 10-1. En cuanto al argumento del programa de esta noche, bueno, vamos a ver si lo podemos convertir en algunas preguntas. ¿Se preocupan ustedes cuando les predicen el próximo fin del mundo? Bueno, ¿siguen ustedes con asiduidad los horóscopos de los periódicos? ¿O van ustedes al astrólogo? ¿O, bueno, se preocupa por lo que nos dicen los libros de Nostradamus? ¿O no cree usted en nada de eso? Más o menos por ahí va a ir el argumento, ya digo, del programa de esta noche. Y como siempre, para establecer un punto de partida, hemos invitado a un diario, en este caso al Diario de Madrid, Diario 16, quien ha designado un representante, es don Federico Jiménez Los Santos, aquí está, que tiene ahora el turno y la palabra. Adelante y bienvenido. Gracias. Buenas noches, señoras y señores. Yo no quiero calentarles la cabeza con estadísticas acerca del número de visionarios, magos, adivinos, etcétera, que pululan ahora por España, que según cuentan son miles. Pero eso sería empezar el programa más que con una estadística, también con una profecía. Yo creo que deberíamos empezar planteándonos qué es un profeta antes de responder si debemos o no creer en ellos. Muchos de ustedes son católicos, creen por tanto que Cristo es el Hijo de Dios vivo. Sin embargo, saben que hay otras religiones para las cuales Cristo es uno de los grandes profetas de la humanidad. Y hay otros que ni siquiera son creyentes, que plantean que todo cura, obispo o incluso el Papa no son más que profetas o seguidores de la profecía cristiana. Claro, sucede que nosotros tenemos el cristianismo muy cerca y la figura de Juan Pablo II no la podemos asociar con esa figura inconsciente que nosotros hacemos del profeta, como un señor con largas barbas y unos ojos penetrantes que adivina grandes catástrofes para el futuro, siempre grandes catástrofes. La figura de Juan Pablo II, en cambio, es una figura que nos resulta muy cercana, no tan cercana como a Paloma Gómez Borrero, pero en cualquier caso muy próxima, muy familiar. En segundo lugar, yo creo que sería interesante plantear, y seguramente se hará en el diálogo, por qué la humanidad siempre, según prueba la historia, ha necesitado de grandes profecías. Según todos los estudiosos, la base está en la inquietud que todos sentimos ante la muerte. Los humanos nos preocupamos por qué va a pasar, qué va a ser de nosotros después de esta vida. Y hay grandes respuestas para esa pregunta. Esas grandes respuestas son las grandes religiones. En épocas de crisis histórica, estas grandes respuestas, que son las religiones, también se agotan. Y, al parecer de todos los sociólogos, es eso lo que produce una floración como la actual de una multiplicidad enorme de sectas que, en cierto modo, intentan calmar la inquietud de los individuos sobre ese final suyo que a veces convierten en el fin del mundo. En segundo lugar está la curiosidad que el hombre y la mujer sienten por todas las cosas, y es la que ha producido esa institución popular de la profecía, de andar por casa, que es el horóscopo, eso que ustedes miran todos los días. Si me permiten, para terminar, una paradoja, yo diría que la única profecía atendible, lo único quizás que debiéramos estudiar con respecto al futuro es el pasado, porque en él están las claves que no debemos repetir. Gracias, señor Jiménez Los Santos. Bueno, quizá a partir de esa base podríamos intentar establecer la pregunta de esta noche. Por ejemplo, ¿se puede anticipar, adivinar, predecir el futuro? O dicho de otro modo, ¿debemos y podemos creer en los profetas? Bueno, las personas que se encuentran con nosotros esta noche han mostrado en nuestras conversaciones previas con ellas un interés específico particular por este tema, y han demostrado un interés situándose a uno de los lados de la pregunta, o bien porque creen o bien porque no creen, de alguna manera. Vamos a identificar esos equipos que forman esta noche el meollo de la discusión o del debate o del diálogo. Son a mi derecha, sobre el tradicional fondo verde que ya configura uno de los lados de nuestro programa, don Juan García Atienza, que es experto en temas de adivinación, doña Paloma Navarrete, que es vidente, don Rafael Lafuente, que es futurólogo. Bien, al otro lado del estudio tenemos a las personas que han demostrado un interés, de alguna manera, en mostrar que no creen excesivamente en este tipo de cosas, y que con su fondo Siena son don Juan Cueto, que es escritor,
don Ramón Tamames, que es catedrático, don Enrique de Aguinaga, que es periodista. Evidentemente todas las personas tienen otros cargos y tienen otras ocupaciones, pero vamos a decir solamente las que hemos anunciado para fijar la atención de ustedes sobre sus personas. Yo quisiera empezar con una pregunta a todos ustedes, si me lo permiten. El bando que está a mi izquierda, yo le preguntaría y rogaría que la respuesta fuera muy breve. ¿Qué opinan ustedes de las personas, cómo definen a las personas que tratan de adivinar el futuro y que nos predicen el futuro de una manera u otra? ¿Qué son para ustedes? Don Juan. Son unos creyentes, en primer lugar, unos creyentes y unos fanáticos del futuro. Son unas personas supersticiosas. Don Ramón. Yo creo que depende del nivel de futuro a que podamos referirnos. Hay un futuro dentro de una evolución global que, en mi opinión, es bastante predecible, con toda una serie de criterios científicos. En cambio, lo que me parece prácticamente imposible es predecir el futuro individual de cada persona. Eso es mucho más problemático. Don Enrique, ¿qué les parece a usted de las personas que tiene ahora enfrente porque defienden la predicción del futuro? Si no se ofenden y si toman la palabra en un sentido puramente etimológico, yo diría que son unos farsantes. Digo, yo diría no por muletillas, sino porque no lo quiero decir del todo. Es decir, en cuanto que están ejerciendo un acto de representación. Es decir, una representación del porvenir, una representación del futuro, pero con los mismos méritos y con la misma profesionalidad y con la misma trascendencia que está ejerciendo esta profesión el actor de teatro. Señores de mi derecha, la misma oportunidad, pregunta similar y muy en breve. ¿Qué les parecen ustedes las personas que niegan la facultad de predecir el futuro? Don Juan. Posiblemente la única razón que se me ocurre que nieguen la facultad de predecir el futuro, no a nivel personal, sino a nivel total, universal, es el hecho de que no se lo han planteado seriamente, porque si se lo hubieran planteado seriamente habrían visto que es un problema físico, ni siquiera teológico. Doña Paloma, pues, ¿qué les parece a usted? Yo pienso que detrás de esa postura de negar esta posibilidad, lo que hay es mucho miedo. Don Rafael, su opinión. Pues yo me siento muy indulgente, aunque ellos han empleado en una generalización peyorativa palabras como farsantes, etcétera, etcétera. Yo diría que simplemente están desinformados, que existen unos niveles de realidad que no conocen, y así como yo no conozco nada de economía, ni sabría conducir un coche, ellos son de una impresionante ignorancia por lo que se refiere a ciertos niveles de la realidad cuya verdad no se enseña en la universidad. Muchas gracias por esas opiniones. Ahora ya podemos empezar, podemos entrar en el detalle y aquí comienza el verdadero tiempo de su turno. Dos de las personas actúan de portavoces. Hemos hecho el sorteo antes de empezar el programa en este mismo estudio y ante testigos de ambas partes y me da la impresión de que le correspondía empezar al señor Cueto como portavoz del bando que tengo a mi izquierda. Señor Cueto. Sí, yo le cedo la palabra al señor ¿No hay por qué? Atienzas. ¿No hay por qué? Franco lo dijo. Digo que lo dijo porque salió en la moneda. Sí, ante un argumento de tal autoridad, por eso empiezo. Quiere Para decir que usted mayores no acepta males. la invitación. Señor Cueto, exponga usted su tesis, tiene usted un minuto, no se pase demasiado de él, por favor. Adelante. Bueno, yo considero que esto de la profecía, la futurología y todo esto es una rama de la literatura fantástica, pero una rama caída, una rama que está edificada sobre ruinas, tales como puede ser la astrología, no sobre la astronomía, sobre la alquimia, no sobre la química, no sobre la biología, no sobre la física y no sobre otra serie de ciencias llamadas duras, vamos a decirlo así. Es decir, es una rama de la literatura fantástica extraviada en el tiempo. Y yo hay veces que como rama de la literatura fantástica pues me gustan lo que se escriben estos futurólogos o estas futurologías siempre en tanto en cuanto estén bien escritas, lógicamente. Aparte de esto, considero que es una industria privada y por lo que veo y por lo que dijo antes Jiménez Los Santos, una rentable industria privada que funciona en los momentos de crisis económica y de crisis de ciencia, como hay en estos momentos, porque hay unas incertidumbres generales y el hombre pues necesita agarrarse a estas especie de consuelos místicos para evitar pues precisamente lo que antes nos reprochaban, el terror al futuro. Entonces el terror al futuro se conjura desde muy tiempos primitivos pues con profecías y con todas estas cosas.
Y en tercer lugar, quiero decir que yo no tengo nada en contra de los señores que están enfrente, por supuesto, o sea, personal. Lo que sí tengo mucho en contra es de la ciencia de lo irracional, porque en primer lugar no es ciencia, en segundo lugar es irracional. Ahora, como irracionalidad me encanta en tanto en cuanto sea literatura, vuelvo a repetir, pero nada más. Quiero decir, por último, para acabar, que no es nada extraño que en estos momentos haya esta especie de boom, como se dice, de la astrología, de la futurología y de todas de estos milenarismos, porque estamos en un momento de una revolución científica y tecnológica sin precedentes. En el terreno de las ciencias duras, como antes decía, de la biología molecular y no molecular, de la química, de la física, de las matemáticas, estamos llegando a unas consecuencias que jamás ningún futurólogo pudo prever, punto número uno. En segundo lugar, incluso en el terreno de las ciencias blandas, como podrían ser las ciencias humanas, también están haciendo unos enormes adelantos. Pues precisamente para conjurar este miedo a la ciencia blanda y la ciencia dura, pues surgen estos movimientos apocalípticos, milenaristas. Y una de las cosas que también me gustaría decir, que yo lo que no sé es por qué siempre el futuro ha de ser catastrofista, porque realmente eso es lo que veo yo siempre en esta literatura. Muchas gracias, señor Cueto. Don Juan, es ahora su turno, más o menos el mismo tiempo, por favor. Juan Cueto acaba de decir dos cosas que me parecen justísimas. Primeramente, el por qué esa ciencia del futuro tiene que ser catastrofista cuando efectivamente el mundo se mueve entre cosas catastróficas, cosas normales y cosas optimistas. Me parece acertadísimo. Solamente que entra dentro del gran show de la futurología, sobre todo de quien vive de ella, el hecho de que es mucho más agradable para aquellos que lo escuchan el anuncio de las torturas que les pueden esperar al mundo en un inmediato futuro, de desastres, etcétera, que no el decir el mundo va a ir muy bien, porque entonces no correspondería precisamente a esa inquietud y a esa falta de confianza en el mundo que tiene la gente. Entonces, cuando se anuncian las catástrofes en lugar de anunciar los hechos buenos, es lógico que sea porque los futurólogos, acierten o no acierten, jueguen o no jueguen con el público, que de todo hay, puedan hacer esto con más posibilidades de éxito. La otra cosa que me ha entusiasmado que haya dicho es que esta es una ciencia que viene de una rama desgajada, porque de una rama desgajada es de donde se puede sacar un árbol nuevo. Nunca se puede sacar de un árbol viejo, sobre todo si está ya más bien seco o caduco. Consumió usted su tiempo, creo que hay dos tesis que contienen argumentos necesarios. Vamos a empezar la intervención total. Nos tenemos que ceñir mucho al tema, por favor, y aprovechemos el tiempo, que este programa lo tiene en raciones muy cortas y contadas. De manera que, señores, adelante. ¿Quién quiere empezar? Don Ramón, es su turno. Yo tomo la palabra a partir de lo que acaba de decir Juan García Tienza, es decir, es una rama desgajada, pero una rama muerta, en el sentido de que la astrología coincidió con la astronomía hasta Kepler, seguramente, o Tycho Brahe. Perdón. Y a partir de ese momento... Solamente una cosa. ¿Hablamos de astrología o de futurología? Y de futuro, pero Gracias. Estamos pensando también en los métodos no racionales de predicción del futuro. Por si le sirve a ambas partes, lo que hablamos es de si se puede predecir un futuro, si debemos confiar en los profetas. O sea, y entonces, en la previsión astrológica es difícil creer, puesto que es una rama muerta de la ciencia, y hoy, por así decirlo, los astrólogos están operando prácticamente igual que lo hacían en los tiempos de Babilonia, con un poco más de información que reciben de los medios de comunicación social. En cambio, yo creo que la profecía, como visión de los tiempos futuros en base a las realidades actuales, tiene alguna verosimilitud. Y un profeta puede plantear cosas muy sensatas y anunciar males en función de cómo está la sociedad. Y, desde luego, se pueden hacer previsiones económicas y, en mi opinión, el Club de Roma es probablemente el centro que ha elaborado predicciones futurológicas más acertadas seguramente de cara al futuro de la humanidad, por lo menos hasta este momento. Y no son los futurólogos al uso. Paloma, por alusión a la astrología, siempre asociamos la astrología con una bola, de alguna manera. Es decir, y ahí hay una bola, veo una bola encima de su mesa. Sí, esta bola no tiene nada que ver con la astrología. Yo diría que es el símbolo tradicional de los videntes, precisamente. Y un vidente no se apoya en la astrología para predecir el futuro. Un vidente se concentra en una bola de cristal. Concentrarse en una bola de cristal se puede uno concentrar en un vaso de agua o en nada, es decir, es una concentración para proyectar la mente hacia adelante y poder ver. Pero usted ve el futuro en esa bola de cristal que usted tiene. Pues podríamos decir que para mí el futuro está en esa bola de cristal. Continuemos. Don Enrique. Gracias. De nada. Estamos mezclando asuntos y dentro de
la brevedad hay que... No mezclemos, por favor. Hay que clarificar. Vamos a ver. Es decir, no se puede medir por el mismo rasero conceptos como predicción, pronóstico, prospectiva, profecía. Profecía, desde el punto de vista teológico, tiene un significado de denuncia, es, en fin, operativamente otras muchas cosas. Yo creo que aquí estamos y debíamos estar en el tema de la adivinación del futuro. El futuro es adivinable o no es adivinable. Exacto. Mi posición personal es que no es adivinable. Desde el punto de vista personal, en fin, por un proceso reflexivo que voy a hacer gracia. Desde el punto de vista poético, porque la adivinación del futuro, y fíjate que el poeta Ibate es adivinador, pero desde el punto de vista de la pura adivinación es la destrucción del misterio y de la gracia. Y desde el punto de vista profesional, y aquí me han traído al parecer como profesional, porque es una competencia desleal en un tipo de información. Ustedes están dando una información, ¿verdad?, que desde el punto de vista deontológico es una información falsa. Y digo falsa, y tengo que siempre hacer la reserva para que no se me moleste mi amigo Lafuente, digo falsa desde el punto de vista de que no está verificada por el imperativo imposible de que no se puede verificar. Y por lo tanto es falsa en el sentido de que es una información ficticia. Oye, lo ficticio puede ser bellísimo y la literatura de ficción y de imaginación es una belleza, pero el periodismo es verdad. Y entonces en el periodismo no se puede introducir el horóscopo si no se le pone un precinto como se le pone al tabaco diciendo que puede ser nocivo para la salud de las personas. Sí, por supuesto, don Juan ha pedido la palabra, pero don Rafael, ¿está usted muy callado? Estoy esperando que me pregunte. No, usted tiene aquí turno libre, usted pide la palabra. Bueno, y pues lo que yo, quiere, para ser muy breve, a las opiniones, que son pareceres individuales, subjetivos, voy a contestar con hechos que son realidades objetivas. Voy a citar una de las 1.800 realidades que puedo citar y cuyos testimonios documentales, recortes de prensa, traigo aquí. Y que no voy a exhibir. Esa una, creo que con una nos conformamos. Son cientos de miles de españoles, y quizá no exagere diciendo que quizá millones, los que saben, y no lo saben, los de la pared de enfrente, que pertenecen a la España oficial, señor Cueto, los señor otros Tamames, pertenecen a la España real, que saben que en los 3 años de mayor sequía, yo con meses de anticipación anuncié cómo, dónde y cuándo iba a llover en el sur de España. Añadí incluso la fecha en que las lluvias primeras iban a generalizarse. Sí. Acerté plenamente y creo que eso es un hecho que como objeción a las opiniones de la pared de enfrente tiene una contundencia bastante consistente. Yo creo, el hombre del tiempo, el hombre del tiempo. Dice don Enrique. La pared de enfrente, don Rafael ha levantado una mano en la persona de don Ramón Tamames. No cito nombres para abreviar. Sí, yo creo que Rafael Lafuente está haciendo referencia a una cuestión que es, digamos, el azar y lo aleatorio. Si se hacen 1.800 predicciones y no se acierta ninguna, es que se carece de sentido común. Entonces, lo que sucede en sus previsiones del tiempo a lo mejor es que usted tiene la buena costumbre de leerse el boletín del Instituto Meteorológico Nacional o incluso de estar suscrito al informe mensual que se publica ahora en los periódicos del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, que predice el mes a un mes plazo lo que va a pasar. Y suelen acertar, porque tienen unos satélites que van dando vuelta a la Tierra y usted, si se informa, puede acertar cuando llueve. Pues pero eso no es... Medio minuto. No tengo satélite. Estoy medio ciego. No tengo dinero para pagarme una secretaria porque dedico 9 horas diarias a la investigación que nadie me paga. Pero ni el Instituto Nacional de Meteorología español ni los institutos similares norteamericanos han sido capaces de prever con una exactitud cronológica que puedo demostrar perfecta cómo y cuándo y dónde iba a llover dentro de 8 meses. Sí. Dentro de 8 meses, lo que usted se calla es las veces que se ha equivocado, que son muchas más de las que ha De 1.800 me he equivocado 130. No meteorológicas, porque entre esas, la más sonada, creo yo, fue la predicción que hice en el año 70, cuando el Club de Roma las veía venir, y en eso lleva usted razón, pero ningún economista del mundo previó
que en octubre de 1973, coincidiendo con una guerra en Oriente Medio, se iban a acabar para siempre a las vacas gordas, porque iba a haber una falta de materias primas, de oil, de aceite, y luego sobrevendría una crisis incurable que acabaría en una tercera guerra mundial. Paloma, usted está oyendo en lo que don Rafael dice la pared de enfrente, acusaciones, perdón, no acusaciones. Hombre, si nos han llamado... Digamos opiniones. Alegaciones, por favor. Si nos han llamado vivarachos, llamarle pared... Pido perdón por la palabra, somos todos amigos y utilizamos términos, pero en fin, alegaciones realmente frontales de pared de enfrente, y usted es vidente, es decir, usted trabaja y se gana la vida usted de alguna manera con sus videncias, por decir así. No del todo. Bueno, usted compartiría los argumentos de don Rafael en el sentido de que sí, de que se puede... Por supuesto que comparto los argumentos de Rafael en el sentido de que se puede ver. Y además aquí se está hablando mucho del tiempo, en sentido meteorológico, pero si nos metemos en el tema del tiempo, todo es posible. No, del tiempo como dimensión, no del tiempo como bueno o malo. Entonces, la ciencia actual, hay un libro de Merleau-Ponty que se llama Cosmologías del siglo XX, en las que ya el tiempo homogéneo parece que ha pasado a la historia, entonces ya se habla de tiempos simultáneos, de tiempos regresivos, entonces hay muchos tiempos. En el momento que se salta uno el tiempo propio, se puede meter en el tiempo. Sí, perdón que le interrumpa, yo me gustaría que me ayudase. Este programa tiene un compromiso con la audiencia de esta noche de domingo. Hemos hecho una pregunta, y la pregunta es, ¿podemos creer en los profetas? ¿Se puede predecir el futuro? Yo le ruego que sus intervenciones vayan encaminadas a ese conducto para no defraudar, me ayuden a no defraudar a la audiencia. Es que una cosa es la previsión y otra cosa es la adivinación. Es decir, la previsión está hecha sobre unas bases de conocimiento que se proyectan hacia el futuro en virtud de unas circunstancias. Pero aquí yo creo que lo que está en cuestión es la adivinación. Exacto. Don Juan, adelante, que pidió la palabra antes y perdóneme. Gracias. No pasa nada. Es que por eso siento volver a una cosa bastante remota, ya dentro de lo que es la duración de este programa, pero he oído al señor Aguinaga que establecía algo así, perdóneme si ahora ya, después del tiempo, no recuerdo las palabras exactas, pero algo así como que el futurólogo dice mentira y el periodista dice verdad. ¿Ha dicho usted algo así, no? No, en bueno, absoluto. Era algo así como que el periodista es objetivo y el futurólogo no, o algo así. ¿Quiere repetirlo, por favor? No he dicho nada. De periodista ha dicho. No. He dicho que los que producen, por ejemplo, por concretarnos, porque claro, la palabra profecía, la palabra adivinación, la palabra prospección, la palabra previsión, tienen sentidos que pueden ser absolutamente divergentes. Y yo he dicho que están introduciendo en la información una información no verdadera. En fin. Mientras que el periodista... mientras que el periodista, yo del periodista no he dicho nada. Don Enrique, Paloma, yo he dicho que un principio de la información es que tiene que ser veraz. Y la veracidad de esa información que introduce el horóscopo no es verificable. Y por lo tanto es una información ficticia. Y por lo tanto una información que hay que publicar, repito, con el precinto que ahora se va a poner al tabaco diciendo que hay que usarlo con determinadas prevenciones. Porque no es una información en el estricto sentido de la palabra. Paloma, por favor. Perdón, es que te debo completar. Muy breve, por favor. Es brevísimo. Es simplemente decirle que del mismo modo que efectivamente hay que ponerle precinto a esta información del futuro, hay que poner también el precinto al periodismo de a qué intereses sirve cuando está escribiendo en un determinado periódico. Señor moderador, yo creo que es un problema de gremios. Esto no afecta al programa. Paloma, adelante. Yo quería contestar a Enrique de Aguinaga porque no estoy de acuerdo. No tiene por qué ser una información no veraz. Sencillamente se adelanta en el tiempo. Entonces, esa información será veraz o no cuando se compruebe, cuando ocurra el hecho que se predice. En esto, por supuesto, nos movemos muy empíricamente, puesto que es un tema que se comprueba con la realidad. Es decir, si yo digo que va a pasar dentro de 3 días algo, hasta que eso no pasa no se puede comprobar si es cierto o no es cierto. Paloma, ahora, sí, quisiera terminar, es que esta primera parte que me avisa que llega el tiempo de publicidad, dando palabra a también que le hubiera pedido Juan, por favor, rápidamente, y volvemos. Quería decir y quería preguntar para después discutir. Sí, que yo decía que esto es un problema de creencias, es por lo tanto un problema de fe, y la fe, como dice el catecismo, es creer en lo que no vimos. Entonces, lo que yo quería preguntar a la pared de enfrente, a la pared transparente la pared de enfrente, es en qué se basan ellos para predecir el futuro, en la ciencia o en sus propias genialidades, en sus propios cerebros. Conserven la pregunta a la pared de este lado, por favor, que vamos un tiempo a la publicidad y volvemos inmediatamente. La respuesta después.
Durante el intermedio, mientras ustedes han visto la publicidad, Paloma decía que eso de ser pared no le gustaba nada. A mí no. Pero había una pregunta que había hecho el señor Pero Cueto. que era- empezasteis vosotros con lo de la pared. De acuerdo, de acuerdo. Me has metido Y un las gol. paredes rebotan. Me has metido un gol. Bueno, en cualquier caso, don Juan Cueto había hecho una pregunta, es creer o no creer. ¿En qué se basan ustedes para predecir? Yo no diré pared. Sí, si es ciencia o si es una cosa personal, genial. Bueno, yo te diría que para cada persona que lo ejerce es una cosa personal, pero esa capacidad pienso que está en todos los seres humanos. O sea, es ciencia. Bueno, si tú lo llamas ciencia, es un hecho. Si está en todos los seres Es humanos, un si es un hecho, es ciencia. Es un hecho, y es un hecho desarrollable, necesita un entrenamiento, y entonces todos lo podríamos hacer. Exactamente igual que, por ejemplo, te doy un ejemplo con los zahoríes, que es algo además tan español, ¿no? Que hasta hace poco era un camelo total y absoluto. ¿Se refiere usted a los que buscan agua? Los que buscan agua con su sí. varita. Entonces hay un profesor francés que se ha dedicado a investigar el reflejo de lo que él llama la señal del zahorí, y resulta que lo que capta, parece ser, son variaciones del campo electromagnético. Y entonces, en las 2/3 partes de las personas tienen esa capacidad. Don Rafael, don Sin Ramón, ¿han pedido la desarrollar. palabra? No, es que yo creo que el problema está en precisamente tratar de analizar por parte Creo, de señor ustedes- Tamames, que me había conseguido la palabra el moderador, ¿no? Esto es que me evidente, había es una cogido. cuestión de Se la procedimiento. cedo a No, usted. el moderador se apunta un cero porque ha dicho don ha dicho Rafael, don Rafael Ramón, y y me me he ha quedado en el Ah, aire. ya, perdón. Y el señor Tamames ha agarrado la palabra. Creí que me la había concedido, si usted quiere Don Ramón, utilizarla. ¿se la cedemos a Toda don Rafael o...? Yo por ¿Cómo mí, hacemos? si quiere hacer uso Don de Rafael, ella. ¿permite usted que No, hable cuando don hable Ramón? el señor Tamames. Bueno, muchas gracias. Don Ramón. A mí me parece que el tema que ustedes trabajan, en el que trabajan, en el que ocupan su tiempo, yo creo que esto en buena parte se ha convertido en una industria de pasatiempo para el gran público, porque creo que los que van a tratar de apreciar lo que se ve, según ustedes, a través de las videncias, son gente que ya cree, porque si no, no irían. La inmensa mayoría creen. Y esto es como los que van a los santuarios de cualquier religión, piensan que allí van a sanar. Y entonces el poder de la voluntad, la autogestión, tiene influencia importante. Es como le sucedía a Amiel, el célebre diario de Amiel, sobre el que escribió en España, por ejemplo, Marañón, pues al final Amiel vivía para su diario y escribía en función del diario. Y entonces una persona así lo que acaba es viviendo en función de la evidencia que le han revelado, entre comillas. Ese es el Parece ser problema. que, don Rafael, ¿permite usted Sí, que disentía a Paloma de una manera ostentosa? Rápido, por Sí, favor. disiento en que todo el mundo que va a estas cosas cree. En absoluto. O sea, mayoría. hay muchos escépticos que van precisamente para poder atacar el tema y que en general se van siendo partidarios. Don Rafael, la palabra y el turno son suyos. Bien, creo que estamos incidiendo, como es normal, en el hábito tradicional de la dialéctica española, que es de espaldas a la realidad, ignorar los hechos y perderse en elucubraciones discutiendo el sexo de los ángeles. Ha habido dos preguntas importantes. ¿Es ciencia? Yo digo es ciencia. Lo que yo practico es prospectiva de sistemas, o más exactamente, prospectiva de cosmobiosistemas, y me ayudo muchísimo de la astrología para poder situar cronológicamente mis predicciones. De manera que hay una parte científica, y la prueba es que si los datos que yo poseo no son erróneos, mis cálculos sobre esos datos dan siempre un resultado cierto. Número dos, creo que lo importante, a la vista de que existen hechos, y aquí hay un cúmulo de... Hable usted, pues. ¿Puedo continuar? Perdón, don Rafael. ¡Qué privilegio! En puridad, el señor Cueto Perdona lo que único sea que ha hecho es sarcástico, pedir pero la es que palabra. estoy gozándola, vamos, porque esto es un show maravilloso para aquel que escribió los 7 pecados capitales de los Perdón, españoles. ustedes perdonen. ¿Hay alguien que dice por favor? Por favor. Un servidor. Por favor, se pone de pie. Es que Sí, no lo señor. veo bien. Me parece que no van a llegar nunca a ningún resultado. Por una razón muy sencilla, porque tratan de determinar si es ciencia o es conocimiento. Me parece que cualquier conocimiento humano, aunque no esté armonizado con una ciencia, debe tenerse en cuenta. Y me parece que Galileo, cuando dijo "e pur si muove", dijo bastante. Muy bien. Sí, por supuesto. Primero, gracias. No. Señor Menéndez. Señor Cueto, señor Tamames. Un momento, es decir, bueno, es decir, la distinción, perdona, querido Juanjo, entre ciencia y conocimiento, tal como lo has planteado, es un camelo, ¿entiendes? O sea,
Cuando Galileo dijo eso, pues Galileo los pasó canutas por causa de eso, y en aquel momento era ciencia en contra de superstición, en contra de religión y en contra de todo esto que ahora estamos aquí criticando. Lo que quiero decirle a Paloma y al señor Rafael Lafuente es respecto al concepto de ciencia. Ese concepto que ustedes manejan de ciencia, en el que les hace predecir el futuro, es un concepto de ciencia que unos cuantos señores que solemos andar por el mundo y que entendemos poco de biología o de física o de química, no vemos por ninguna parte. O sea, no sabemos a qué tipo de ciencia se están refiriendo. ¿Pero qué culpa tengo yo de que en la universidad nos enseñen Perdone usted. El año pasado le han dado el premio Nobel a 2 o 3 médicos americanos que han descrito el cerebro. Y en estos señores que han descrito, o sea, solo por describir el cerebro, o sea, pues no parece que hay ninguna de estas facultades que ustedes están, que tienen en mente. O sea, yo lo que digo yo es porque estos señores que están todo el día trabajando... ¿Por qué seguimos soslayando los hechos? ¿Qué hechos? Los hechos, caramba. ¿Pero qué hechos? Que sin embargo se mueve. Bueno, si yo he conseguido de un total de 1.800 predicciones públicas en un experimento público de predicción histórica que ha durado 12 años, equivocarme solamente en un 6%, en la mayoría de los casos porque los datos que tenía no eran correctos. Y esto me ha permitido, a lo largo de 12 años, tener una visión concreta de que la historia ha ido confirmando de lo que podía pasar. La historia. ¿Por qué no se toman en consideración el hecho de que hay ya unas pruebas iniciales de que se puede prever el futuro? Cuando ante el porvenir que tienen los jóvenes no es otro que no ser carne de cañón, que ya no se lleva, sino ser carne de neutrones. ¿Por qué no se toman en consideración estas técnicas para ver la manera de proyectar, de hacer un proyecto de futuro nacional que permita que los jóvenes puedan andar hacia el futuro por un camino un poquito menos incierto y más llano? Eso es un meeting. Sí, señor, sí, señor. El señor Lafuente está demostrando que lo suyo no es la ciencia. Primero, 1.800 experiencias, si no están verificadas, es como si hubiera hecho usted 280.000. No sirven para nada, tienen que estar verificadas por científicos. Segundo, en el momento... ¿Y por qué no las verifica el Estado? Bueno, porque el Estado tiene otras cosas más importantes que hacer. Del cuello. Pero me permite usted... Pero que la soga que estén tejiendo los muy jóvenes atentamente para colgar dentro de 2 años de los faroles, al que se equivoque, que me la apliquen a mí, pero si no a los otros. Don Rafael. Adelante, don Ramón. Cuando dijo Galileo, Epur si mueve, y sin embargo se mueve, eso era ciencia ya, claro, porque había hecho la demostración de que el Sol estaba en el centro y que la que giraba era la Tierra. Y lo había demostrado por 50 conductos. Y lo sabía ya todo el mundo en el mundo de la ciencia, lo sabía Colón, mucho antes que Galileo. Lo que pasa es que la Iglesia se seguía oponiendo con un criterio dogmático. Y ese es el problema. Eso era ciencia, no era simple conocimiento. Había sido verificado. Lo de usted no está verificado. Porque no lo ha querido verificar aquellos que tienen la obligación de investigarlo. En esto ¿Qué culpa tengo yo de la ceguera de la administración? Eso dígaselo usted a Calderón de la Barca y le hace un drama. Y perdone, este tono exaltado es para contribuir a la animación del programa, para que se insista. Don Rafael. ¿Por qué no hablamos del horóscopo? Don Rafael. Mis barrios para huir del país. Por favor. Don Rafael. Don Rafael. Pero yo no pertenezco a ningún partido político. Con esto, no, un momento. Don Rafael, por favor. Con todo respeto y cariño, entre lo que don Ramón dice que esto es un mitin y lo que usted dice que es una exaltación y lo que yo digo que es simplemente un programa de televisión donde la gente habla con apasionamiento, pues quizá podríamos perder una perspectiva y no vamos a perder esa perspectiva. ¿Me permiten ustedes que yo intervenga un momentito? Yo quisiera hacer 2 preguntas. Primera, a don Enrique de Aguinaga, que dice que los horóscopos en los periódicos, acaba de decirlo don Enrique, yo como alumno suyo de la Escuela de Periodismo he tomado sus palabras al pie de la letra. Los horóscopos en los periódicos deben llevar un aviso, como llevan en otros países el tabaco, y dicen que aquí va a llevar, ojo, que esto que usted lee puede ser pernicioso para su salud. Hombre, he dicho bueno, eso más o para menos, revelar, no es noticia. Don Enrique. Es decir, insisto, hablemos del horóscopo, porque aquí nos estamos yendo por la rama. Hablemos de esa adivinación ordinaria y diaria de la cual se abastecen. Don Enrique, muchas hablemos del personas. horóscopo. Hablamos del horóscopo. Y entonces yo digo, y voy a terminar ya.
el horóscopo pertenece no me dejas al de hacer la periodismo pregunta. recreativo, porque el periodismo tiene una función informativa, una función formadora y una función recreativa. Eso como diversión está bien. Ve, yo es que en los periódicos he visto cómo se hacían los horóscopos y he visto a la ¿Cómo se señoría- hacían los horóscopos, Pues era don una Enrique? señorita que estaba al lado y yo pasaba al baño y le decía, oye, fulana, se llamaba Esperanza. Digo, ¿cómo van los libras? Dice, todavía no lo he hecho. Digo, pues haz favor de ponerme bien porque soy libra y esta semana me interesa, tenía alguna aventura amorosa. Y entonces ella ponía que los libras esa semana íbamos a ser muy felices amorosamente hablando. Bueno, la pregunta concreta, don Enrique, ¿usted lee los horóscopos, sí o no? No, no, de ninguna manera. He leído unos y ya con esos tengo para siempre porque me valen todos. ¿verdad? Me ha Todos contestado valen. usted. Segunda, he de decir que este lado se niega a hablar del horóscopo, ha dicho que del horóscopo no, pero yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes? Yo mismo. No, permítame, don No, Rafael, sí, cómo es que no, sí, a porque usted yo- le diré una No, cosa, no, es por decir, favor, sí, creo bueno, que hace como unos cae dentro días, de mi campo, el 11, todo 12 de periódico marzo, no sé cuándo que nos... publica un horóscopo. Don Rafael, si es tan amable, me permite Pero me hacerle creí la que me había dado la pregunta. palabra. No, no, le Perdóneme. quiero hacerle una pregunta. Ah, bueno. El 10, 11 o 12 de marzo, no sé cuándo, de este marzo, nos dijeron que se acababa el mundo. Y creo que usted, me cuentan, que usted ha predecido su propio final un montón de veces. Y la muerte de Travolta. Y la muerte de Travolta. Travolta. Es decir, y Travolta está vivo y el mundo no se acabó el 12. ¿Usted podría contestar a esta pregunta? La vez, sí, es cierto. Esto me lo han preguntado los periodistas unas 1000 veces. Y el hecho de que me lo pregunten otra vez denota el gran ingenio y la gran imaginación del preguntante. Muchas Y gracias. entonces la explicación que yo di en todo Admito momento y fue la recibo la siguiente. puya. Esto lo hice con un fin didáctico. Si yo no hubiera sabido que ese día podía morir, yo podía haber muerto. Pero yo con esto quise demostrar, comprende que cuando uno sabe lo que puede pasar un día y trata de evitarlo, o consigue evitarlo, o aminorar el efecto. Pero sobrevaloré la inteligencia de mis interlocutores y de mi auditorio. Ya, Ramón. Yo creo que los futurólogos deben vivir muy mal. Deben vivir muy mal porque deben sufrir mucho viendo cómo no se cumplen sus previsiones. En mi opinión, el problema que tiene, por ejemplo, Paloma Navarrete es un problema insoluble. Lo que pasa es que él le da una solución y el cliente, el que va a visitarla, pues al final se cree lo que le dicen, hace un acto de fe. Pero en realidad el futuro de cada individuo es un resultado de los genes, en definitiva de la herencia, del contexto social, que también nos viene dado en su mayor parte, y luego del dinamismo personal, de lo que se podría llamar quizá más evocadoramente el libre albedrío, las posibilidades de elegir nuestro propio camino dentro de eso que nos da la herencia y de lo que nos da el medio social. Y ese es el problema, y no hay otro. Luego, si usted coge un hipocondriaco, un hombre pesimista, pues le puede decir, su futuro es negro, y va a decir, sí señora, negrísimo. Paloma, para alusiones. Muy ingenioso, pero Don toda esa Rafa- explicación sobre género. No le han dado la palabra, Paloma, señor para Lafuente. alusiones, evidentemente. No, yo quería contestar a varias cosas, pero no me han dejado antes. Lo primero, quería contestar a Enrique de Aguinaga diciendo que la señorita Esperanza no es la astrología. O sea, una cosa es la astrología y otra cosa es la señorita Esperanza haciendo horóscopos. Es muy diferente. Y luego a Juan Cueto yo quería decirle que estaba hablando de ciencia y no ciencia y demás. Y yo te diría que, por ejemplo, según Hoyle, que es un astrónomo inglés, estamos utilizando el 50% de nuestro material genético como mucho. Ah, por mi vía. Como mucho. Eso quiere decir que tenemos muchas posibilidades. Y en el cerebro, a los premios Nobel que han descubierto el cerebro, No, también descrito. también se sabe que se utiliza, o estamos utilizando algo así como el 10%. 20% dicen de conocimiento del cerebro, De- pero no utilización. Y dicen estos señores... Sí, perdón. Entonces, quiere decir que tenemos una serie de capacidades dentro de nosotros que no están todavía demostradas, la ciencia demuestra posteriori muchas cosas, pero que se pueden utilizar. Pero por muy perfecto que sea un cerebro y por muy bien utilizado que esté, usted no puede prever lo que va a suceder, porque el futuro se construye, no está predeterminado, esa es la cuestión. El futuro es un presente, son los tiempos paralelos que están funcionando. Entonces, está todo ahí. Entonces usted es Entonces, hay que fatalista. No, el futuro en primer lugar no Le han hecho existe. una pregunta, Paloma, perdón. Le han preguntado a don Ramón, le ha preguntado, ¿es usted fatalista? Fatalista, está todo escrito ya. No, hay matices, o sea, es decir, está, claro, hay O sea, muchos- lo del premio de la lotería y las quinielas. Esos son los matices. Bueno, Sí, son matices. de acuerdo, Paloma, es decir que la capacidad del cerebro y la capacidad genética del individuo está todavía pues a unos niveles no desarrollados del todo, pero bueno, eso no quiere decir nada.
Lo que estamos planteando, vuelvo a insistir, es un problema de fe. Y vuelvo a decir que, aunque el cerebro esté ya conocidísimo y lo sepamos, incluso utilicemos las drogas como se utilizan, el ácido lisérgico y otras cuantas para activar el cerebro, pues ahí jamás sale el futuro por una sencilla razón, porque el futuro siempre está previsto a base de accidentes. Y los accidentes solo se pueden creer por adivinación. Y la adivinación es un producto de la fe, es un producto religioso. Y todo esto me parece muy bien, porque yo respeto todas las religiones, pero realmente este tipo de futuro que ustedes están diciendo que se puede prever es simplemente una fe religiosa y derivada, digamos, de un cristianismo primitivo que no tiene nada que ver con la ciencia absolutamente. Ya, vamos a ver, Paloma quería decir algo. No, que no estoy de acuerdo, que aquí no tiene nada que ver la religión en esto. Es un problema de fe. No es un problema de fe. El futuro, que es un accidente y que ocurre por casualidad, como ocurre en las guerras, como ocurre en otras cosas, es un accidente y los accidentes no pueden estar previstos en el destino, excepto que se crea en un ser superior, en un ingeniero superior. Y la biología está demostrando últimamente que ese ingeniero superior no es, lo tenía todo previsto, sino que era un bricoler. O sea, la biología últimamente está funcionando desde el futuro, no desde el pasado. Yo le ruego que preste atención a un libro que el señor Tamames acaba de sacar y que por las tapas me da la impresión de que es algo de Nostradamus, una edición... No, perdón, es un bestseller que se está vendiendo como el agua, desgraciadamente. Bueno, usted... Desgraciadamente. ¿Por qué desgraciadamente? Un momento, ¿por qué Porque es un comecocos como ninguno, tanto como los horóscopos que los mismos periódicos fomentan para que se publiquen y vender más. Pues fíjense o sea, usted, eso no tiene absolutamente nada que ver con una visión del futuro. Pues a ver si ustedes, que dicen que están en esta ciencia de la predicción del futuro, escriben sobre este libro, porque buena falta hace. Yo lo tengo escrito buena y está falta publicado. hace. Y yo solamente voy a traer lo tengo a colación, publicado. Momento, adelante. Lo que decía, según von Brünn, el exégeta de Nostradamus, lo que decía Nostradamus sobre el Papa Juan Pablo II. Fíjense ustedes. Y dice, Paul Mensoleo morirá a 3 leguas del Ródano, huido por los 2 próximos estrechos tarascos, pues Marte hará lo más horrendo trono, el gallo y el águila de Francia, hermanos 3. Y la interpretación, Juan Pablo II morirá cerca del Ródano tras haber huido cerca de los desfiladeros de Tarascón. La guerra hará cosas terribles en el trono de San Pedro. Luego habrá en Francia 3 aliados del rey de Francia y de los Estados Unidos. Y según Nostradamus, que es una especie de Einstein de la futurología, pues esto va a suceder en vida de Juan Pablo II. Bueno, este libro lo que hay que hacer es decir, señores, esto es pura entelequia. Y nada más, don Ramón, nada más. No mala literatura, no hablemos del libro, por favor, no hablemos del libro en concreto. Como toda la predicción basada en esto. No hablemos del libro en concreto, ni mucho menos. Pero ha salido. Bueno, pero no... Y si sale es porque se le quiere hacer una propaganda positiva o negativa. No, yo no quiero hacer propaganda, me lo he comprado ayer para precisamente esta sesión. Eso espero. Por favor. Yo he costado 950 pesetas. A mí no. No hablemos más del libro, damas y caballeros. Pero yo sí quisiera ponerles una pregunta, no del libro, sino de Nostradamus, al cual usted llama lo que dice el libro comecocos. No, a von Brünn. Nostradamus. Ustedes creen, señores de mi derecha, y ustedes no creen, señores de mi izquierda, que alguien como Nostradamus nos puede predecir el futuro. Con otras palabras, ¿podemos creer en Nostradamus y profetas similares? ¿Sí o no? Digan ustedes. Si me concede el tiempo que he pedido sucesivas veces, lo contesto. Si no, un minuto suma ese tiempo. Un minuto suma. Adelante. Bueno, usted puede hacerlo, don Juan. Yo lo sé. Nostradamus, no, yo no puedo hacerlo en un minuto, ni podría hacerlo en 10 años, lógicamente. Pero hay una cuestión lógica. El tiempo no es lo que nosotros creemos. El tiempo es un espacio-tiempo en el que nosotros estamos inmersos. Existe y pasamos por él. Esto lo ha dicho la teoría de la relatividad y lo dice cualquier científico en teoría. Vamos a llevarlo a la práctica. Puede haber gente que por una superestructura cerebral sea capaz de vislumbrar un momento determinado del futuro, puede existir. Del mismo modo que un proyeccionista de cine, de una cabina de cine, puede ver en un momento determinado un trozo de la película que es espacio, es cajas, verla cuando luego el espectador lo va a ver proyectado en el tiempo. Pero ese proyeccionista, llamémosle proyeccionista Nostradamus, verá ese espacio y no sabrá a qué momento preciso pertenece, pero habrá tenido un destello de visión de ese futuro, porque existe físicamente ese destello. Desde el momento que existen los neutrinos, que son unas partículas subatómicas que se desplazan a mayor velocidad que la luz, es decir, que vienen del futuro y se desplazan hacia el pasado,
llevan una información del futuro. Alguien puede captarla. Lo que no puede es decir, el 10 de marzo a las 7 de la mañana, don fulano de tal, que lleva una chapa de sheriff, matará a Bill el niño. Pero deduzco que usted afirma Pero que ha alguien como visto, Nostradamus... ha visto ¿Ustedes algo. comparten, Paloma? Sí, sí, sí. ¿Se puede predecir ese Se futuro? puede predecir el futuro. Don Rafael, Lo he predicho. usted ha predicho el futuro. Llevo 12 años. Señores, ustedes. Yo no he predicho el futuro y creo que no se puede predecir. Y además esa teoría del tiempo y del espacio, del presente y el futuro, es uno de los temas más característicos de la metafísica, de la filosofía metafísica occidental, que hoy día no existe por ningún sitio en términos No, científicos. perdón, no es que no exista, es que se ha tapado. No, ¿cómo se ha tapado? Es decir, Se ha pues tapado. la ciencia la ha triturado, la física, la química, la astronomía, eso está liquidado. O Pero sea, eso don del Alberto- presente, pero eso de don decir Alberto sigue por que ahí. las partículas del futuro pueden venir, vamos. Vamos a hablar en serio. Entramos en los Vamos a últimos hablar en 5 serio. minutos del programa. Vamos a Seamos hablar en Por ejemplo, serio. hablemos. Ni siquiera la teología más ortodoxa se ha atrevido a decir lo que usted ha dicho. Y fíjese A mí la que la teología- teología se basa en la fe y en la pretendida revelación. Y en Para la unos existencia pretendida, del para otros deseo. pretendida. Y entonces la teología deja al hombre la libertad de su propia acción. Fíjese usted, además usted está superando a Einstein en estos momentos, porque Einstein no se atrevió a decir que había una velocidad superior a la luz. Y los taquiones, que son las partículas que se supone que pueden ir a mayor velocidad que la luz, todavía no está verificada su existencia. Fíjese usted por dónde. Claro, porque Entonces, no son masas. está usted basándose en observaciones puramente subjetivas. Usted construye la ciencia como le conviene. Y eso no es científico. Estamos en los últimos ya 4 minutos del programa y siguiendo nuestra costumbre voy a hacer 4 preguntas concretas. Don Enrique, rápido, No, lo que es usted que tenga que ya decir, en muy este rápido, por favor. plano es que nos han explicado que el futuro está, voy a cogerme a su símil, está filmado y se va a proyectar. Y entonces el que está en la cabina, que son ustedes, en fin, pueden, digamos, chivatear las imágenes antes de proyectarlas. ¿Verdad? Esto, vamos, no, mi cabeza no lo acepta. Voy, No es de recibo, voy no es de recibo. voy a 4 preguntas concretas a los 4 señores que no son los portavoces y luego tendrán ustedes sus minutos. Puesto que usted ha hablado, Enrique, vamos por aquí. Señor Lafuente, ¿alguien ha acudido a usted alguna vez pidiéndole una predicción de futuro de un caso concreto? ¿Porque lo necesitara? Muchísimas. ¿Y usted lo ha hecho? Con preferencia a aquellos que estaban necesitados y no podían pagarme. Incluso yo tuve que socorrerles. En muchas ocasiones. A propósito de pagar, ¿cuánto vale una consulta de predecir futuro en un sentido u otro? Para un millonario información de nuestros eurodólares le costaría $1.000.000. A un desgraciado gratis. Paloma, ¿usted ha acudido alguna vez a elementos, digamos, grupos como policías o alguien así para tratar de que usted adivine algo que a ellos necesitaran para seguir un caso o algo así? Sí, ¿Podría usted citar un caso? no puedo. No puede usted, pero ha ocurrido. Ramón, antes le preguntaba al señor Adrià que si había leído el horóscopo y él decía que no. Con sinceridad, ¿no ha leído usted nunca el...? Sí, como pasatiempo. Y además como pasatiempos es hasta estupendo, porque se crea la autosugestión, pero es un fenómeno puramente psicológico, nada más. No tiene nada que ver con la realidad. Señor de Aguinaga, ¿no será miedo lo que a usted le impide acceder a una predicción del futuro? ¿Miedo de saber ese futuro? No, en absoluto. En fin, si nos ponemos serios y trascendentes, no podemos cambiar lo que podríamos llamar la incertidumbre, que tiene una atracción y una poesía y un misterio y una gracia por el miedo. El miedo es una actitud inferior y una actitud enfermiza y una actitud pobre. Ahora es cuando llega lo que llamamos las conclusiones. Si empezó el señor Cueto, dejémosle terminar. Ahora tiene que ser un minuto, don Juan. Adelante, rápido. Haga usted sus conclusiones finales en este programa. Bueno, ¿Por qué se puede predecir el futuro y si usted cree en ello? Sus conclusiones, las finales. Adelante. No pienso tanto que se pueda predecir el futuro como que el futuro como circunstancia existe. Se puede predecir el futuro en cuanto a predecir una determinada circunstancia de la que el hombre podrá ser libre de afrontar. Entonces, lo que sí que creo es que hay unas determinantes del tiempo, del espacio-tiempo, unas determinantes que están condicionando la vida de los hombres, pero que los hombres pueden condicionar a su vez esas circunstancias para transformarlas. Don Juan, su turno. Conclusión final. Pues no se puede predecir el futuro, ni mucho menos. No solamente esto, sino que
toda la teoría de la mesa o de la, pared, de frente, pues no me ha dado ningún dato. Es decir, yo parto del punto de vista de la ciencia exclusivamente, de la ciencia empírica, de la ciencia verificable. Creo que eso es una parte de la literatura fantástica, vuelvo a decir, y como tal parte de la literatura fantástica, cuando está bien dicho, bien escrito, me parece ameno, un pasatiempo ameno, pero realmente todo lo demás es un camelo. Hemos llegado al final del programa. A propósito, no lo dije antes, señor Menéndez, don Juanjo, muchas gracias por visitarme y por su opinión. A propósito, ¿cree usted que se puede predecir el futuro, sí o no? Rápido. Yo solo le digo a la pared de enfrente marrón, encantadora pared y sarcástica pared marrón, que hay un libro que se llama Historia Natural de lo Sobrenatural, de Lyle Watson, físico y biólogo, que es conveniente leer. ¿Pero usted cree o no cree? Es Perdón. un tipo de conocimiento que a mí me interesa. ¿Pero usted bastante. cree Yo o no creo, cree? por supuesto. Usted cree. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias al público, gracias a nuestros invitados. Recuerden ustedes que pueden enviar su opinión con un sí y con un no en una tarjeta postal diciendo se puede predecir el futuro o no se puede predecir el futuro a esta dirección que tienen en sus pantallas. Su turno, apartado de correos 150.176. Recuerden también que la pregunta es, bueno, algo así como darle la vuelta a aquello que decía Shakespeare, me parece que es en Julio César, aquello de que, bueno, la causa, la culpa, querido Bruto, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. Pero bueno, ¿está en las estrellas o no está en las estrellas? O con otras palabras, podemos creer en los profetas y no olviden que ahora comienza verdaderamente su turno. Buenas noches, que hayan tenido un buen domingo. Buenas gracias, hasta la semana que viene.